Es una frase que transmite urgencia, cumplimiento o el inicio de una etapa decisiva. Y sabemos que todos plazos se cumplen, toda fecha se vence. Hay una canción que habla de eso. Toda fecha se vence. Hace un año, hace casi 2 años que llegamos, yo venía a Surgente. Y se venció el plazo. Toda fecha se vence. Y el pasaje que estábamos leyendo hace referencia a eso. Dice que el tiempo se ha cumplido. Es una fecha que Dios establece. Toda fecha, por más que alguien la quiera evitar, llega porque llega. También significa que no hay que esperar más. Es hora cuando debe suceder lo que se había anunciado, planeado o esperado. La mujer cuando queda en embarazo, los primeros días que felicidad, pero cuando ya le va llegando el día de los dolores, llegó tiempo. Todo es el pasaje que ponemos como referencia en otra traducción. Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios y dijo: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. ¿Y cuál era el tiempo prometido por Dios? Dios había anunciado que llegaría un día donde Él levantaría a alguien que salvaría pueblos a sus pecados. Isaías capítulo 7, verso 14, dice: por tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 9, verso 1 al verso 6, por favor, conóceme esto. Isaías capítulo 9, verso 1 al verso 6. Dice: mas no habrá viento de oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué dice? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso estaba hablando Isaías, pero era una profecía, era un tiempo. Dios no estaba hablando de una promesa, de un tiempo, de una fecha que se iba a cumplir. Y de eso se refiere. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz se resplandeció sobre ellos. Continúe. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de mañana. Porque todo cansado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo mando derrotado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Es decir, que la promesa hecha por el Señor, de la cual estaba hablando Jesús, era la manifestación en carne de Jesucristo. Vean lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá y crecerá Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Y quién es el que estaba desde el principio de los días de la eternidad? El Señor. Por eso él dijo: no hay Dios antes de mí, ni será creado después de mí. San Lucas capítulo 2, verso 6 al verso 11, dice así: y aconteció que estando ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y Dios nos a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había nada para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor nos rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Oiga, se había cumplido el tiempo, la promesa por Dios, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga, ¿cuáles eran esas nuevas de gran gozo? Siempre hemos hablado de eso, que el Dios Todopoderoso se había manifestado en un niño nacido de mujer. Así es. Y continúa diciendo el verso: y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Jesucristo fue claro: crean en el Evangelio. Quiero hacer un paréntesis aquí con mucho respeto. Voy a referir algo. No me vayan a malinterpretar. Como dije al principio, la Biblia no es para echar pedazos. Lo que estoy predicando lo predico por la palabra. Lo hablo por la Biblia. Jesús dijo: arrepentidos, se arrepienta, se vuelva, se regrese, tomen otro rumbo y crean en el Evangelio. Jesús no dijo crean en una iglesia. Jesús no dijo crean en una religión. Jesús no dijo crean en San Benito, crean en la Biblia, no crean, no, en el Evangelio. La Biblia lo dice. Si hay otro verso que diga lo contrario, por favor me compartan. Pero las veces que yo me he leído la Biblia, he encontrado un texto donde Jesucristo mismo dijo: arrepentidos y crean en el Evangelio. ¿Por qué razón? Vean, el Evangelio no es la segunda persona de una falsa Trinidad. Tampoco es una doctrina o una secta protestante como algunos dicen que hay. Tampoco es una iglesia. El Evangelio no es una iglesia. El Evangelio es una promesa. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es una manifestación que vino directamente del cielo. Por eso la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 3, verso 13 al verso 15, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Evangelio vino del cielo y se llama Jesucristo. Por eso él dijo: arrepentidos y crean en el Evangelio, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso en el capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree. ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que el que crea en Jesucristo y recibe a Jesucristo tiene
tenemos vida eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Démosle la gracia al Señor. Cuando el Señor comisionó a los apóstoles, le dio instrucciones. En Marcos capítulo 16, versos 14 y 16. Dice, finalmente se apareció a los 11.000, estando ellos sentados así. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Yo hablo de predicar el evangelio. Él no dijo, enseñen una religión, vayan y enseñen que tal iglesia, no, dijo, prediquen el evangelio. Y hecho es fundamentalmente en que el evangelio es Jesucristo. Por eso nosotros en la iglesia no hablamos de otra cosa, sino de Jesucristo, que salva, que sana, que hace milagros, que echa fuera a los demonios, que llena con el Espíritu Santo. En este mandamiento hecho por el Señor, el primero es para que la gente sea santa. El cae de lo que yo trajo es el que cree, será santo. Es para que la gente sea santa. Todo el que cree y lo recibe, ya sea bautizado en su santo nombre, es salvo. Eso dice la Biblia, que creyere y fuere bautizado será salvo. Y segundo, para que la gente se haga testigo y no tenga excusas. Escúchame bien, para que la gente se haga testigo y no tenga excusas. ¿Por qué razón? Vea, otro paréntesis aquí, no me quiero desviar del tema, pero el día del juicio, cuando uno venga a buscar a algunos muertos, y me gusta repetir esta parte, van a haber personas que van a intentar mentir a Dios cara a cara. Posiblemente le van a decir, cuando Dios les da la cuenta, van a querer salir delante de Dios y decirle, Señor, que yo nunca escuché que usted era la salvación, lo que yo escuché fue tal cosa que van a querer decir a Dios. A ver, gente tan atrevida, pero como Dios se la sabe todas, Apocalipsis capítulo 20, verso 11, verso 15, nos habla de eso. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al verso 15. Ay, demos gloria a Dios. Dice, y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual vivieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se para ellos. Y vieron muertos, grandes y pequeños, decían que quiero ver cosas. Cuando la Biblia se refiere a muertos grandes y pequeños, no se refiere a ti. Porque de los niños son las mujeres. Se refiere, algunos comentaristas dicen que se refiere a personas de la alta sociedad y a otros de bajo perfil. Entonces, algunos refirieron a eso. Dice, mira los muertos grandes y pequeños que de ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Sabía usted que esos libros no son los libros escritos por máquina de escribir y el cerebro, sino que se refiere a las memorias, a las conciencias de cada uno, la conciencia de cada uno, a los recuerdos de cada uno? Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la Biblia. Y miren lo que dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Continúen. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades le entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está en la parte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, que la clave para que alguien sea
será condenado. Por esta razón el Señor les dijo: váyanse por todo el mundo, anuncien, proclamen públicamente el Evangelio. Los quieran oír o no los quieran oír, hablen de este Evangelio. Estamos en un culto misionero y el enfoque es evangelístico. El Señor en esta mañana nos hace un llamado a decir: hablen, prediquen, anuncien públicamente por las redes sociales, comparta un texto, un mensaje, una palabra que diga que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén, hermanos, que Jesucristo es la salvación. Vaya, persona que escucha esto, lo reciba o no lo reciba, se hace testigo. Salvamos nuestra responsabilidad. Por eso yo, donde voy a hacer un trabajo, donde llego, si la persona me da la oportunidad, trato resumidamente de mostrarle el plan de salvación, de mostrarle a Jesucristo como el único Salvador. Crea o no crea, saco mi responsabilidad con Dios, con mi familia, mis hermanos. Les envío un mensaje, una canción, alguna cosa, los llamo y digo: ve usted que piensa en su salvación, dice que el Señor lo ama, que el Señor lo quiere transformar. Algo trato de hacer para salvar mi responsabilidad. El que escucha no tiene excusa, porque se hace testigo de que algo va a suceder. Y así como Jesús estaba hablando que se había cumplido el tiempo donde el Señor anunció su manifestación, donde Él llegaría para salvar al mundo de sus pecados, hay un tiempo establecido por Dios. Aún no se ha cumplido porque seguimos aquí, pero escúcheme bien, está a punto de cumplirse ese tiempo. Posiblemente Dios no lo quiera, que usted llegará a esta iglesia y las puertas pueden estar hasta abiertas, porque el que abre la puerta puede alcanzar a abrirla, pero en un abrir y cerrar de ojos. Dios no quiera de que se pierda la gente. Nuestro deseo es que usted se salve y haga parte del arrebatamiento. No me malinterpreten. Nosotros queremos que el Señor venga ya. Nosotros queremos que el Señor venga. Hasta un disculpe, no sé, pero yo quisiera. Sí. Porque es que uno en esta palabra encuentra unas problemas eternas. Y cuando uno entiende el Evangelio, se da cuenta de que el vivir por el morir es igual. Y cuando uno vive una vida agradable para Dios, cuando uno se deja transformar por la palabra, uno desea que Dios venga ya por la iglesia. Amén, hermano. Demos gloria a Dios. Un día en la actividad de tiempo de Cristo de la iglesia. Hasta que llegue un tiempo. Entiendes. Posiblemente va a haber personas que van a decir que Dios tiene Jesucristo vino por la iglesia. Para nosotros es una bendición muy grande, pero para nosotros es que terrible. Terrible. Un poder en el nombre de Dios. Vea, Dios no condena a nadie. Hay personas que los escuchamos y que dicen: Dios no condena a nadie. Y el que diga eso, no debe decir que yo lo que dice la Biblia, San Juan capítulo 3, verso 17 y verso 21. San Juan capítulo 3, verso 17 y verso 21. A ver, ¿tienes gloria a Dios? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, hace esta primera vez, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, viene a la luz, Jesucristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Condena a Dios al trabajo? No. La persona se condena a sí misma rechazando a Jesucristo. El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero no creer en Dios, no recibirlo a Él, nos lleva a la gente que es así. Por eso la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos capítulo 17, verso 30 dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ya con esto voy a terminar. Llegó el tiempo, requiere a que nosotros o esperado para que algo suceda. Quiero hablar amigo querido, llegó el tiempo de entregarle la vida del mundo. Los hermanos apartados, llegó el tiempo de reconciliarse con Dios. A los hermanos que tienen dificultades, llegó un tiempo de reconciliarse, de recibir restauración con Dios. Llegó el tiempo de consagrarnos a Dios, de consagrarnos a Dios, de acercarnos a Dios. Porque ya se cumplió el tiempo donde Jesucristo se manifestó y estamos predicando el Evangelio. ¡Falta! Y puede suceder en cualquier instante. Y bendito es el Señor si sucede. Puede suceder en cualquier instante, hermano, de que Jesucristo se recupera aquí. Sería muy triste venir a este lugar corbatado, con el vestido bonito bien peinado, ver una escuela dominical. Pastor, se hizo tarde. Nadie. El pastor se durmió, me quedó dormido. Los diáconos no han llegado. ¿Qué pasó? Es que Jesucristo recogió la iglesia. Y esto no es pero antes, yo creo que esto ya cuando se hablaba de esta palabra, todo el mundo se estremecía, no sé qué se estremeció. Esto nos debe tocar el alma, hermano, y acudir a Dios rápidamente, Señor, que me mata, que me arrepentir, y no pagar lo que debo, ponerme cuentas con Dios y con los hombres. Esto nos debe mover. Esto debe inquietar a alguien, hermano, el tiempo ya se ha cumplido. Llegó el tiempo, hermano, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Por lo que decía, hermano, esta expresión indica el cumplimiento, el inicio de una etapa. Estamos en la etapa donde la iglesia, donde los cristianos, donde los predicadores, donde los pastores, los evangelistas, los diáconos, los niños, y todo aquel que haga parte del cuerpo de Cristo, esté atento, vigilante.
¿Qué estamos mirando? TikTok, Facebook, pornografía, chismes, tiempos en cumplido, está cerquita, ya casi. ¿Cuántos años has perseverado para que nos botemos a la basura? Por una deuda, por no pagar lo que se debe, hay poder en el nombre de Jesús. El Rey de Dios arrepentidos y creer en el Evangelio. Hagamos la palabra de creer en Jesucristo. Ahora, un pecado de la Señor.